Hola, estimados maestros. Los derechos se conceptualizaron a lo largo de la historia de maneras diferentes y con esto confirmándose un aspecto de constructo sobre el mismo objeto, pero con alcances desiguales. Así, el término que el constituyente acoge para la dogmática en la Carta Constitucional presupone la adopción de una determinada concepción metodológica y filosófica. Entre los conceptos más significativos por los aportes que realizaron en cada momento se encuentran derechos naturales, derechos públicos subjetivos, derechos humanos, derechos fundamentales. La primera noción retoma el legado del pensamiento antiguo en torno a la existencia de los derechos innatos, fertilizándolo con el postulado ilustrado del pacto social como origen del Estado. Amén de los discursos naturalistas de Thomas Hobbes, John Locke o Jean-Jacques Rousseau, estos coincidieron en pensar a los derechos como atributos consustanciales a la existencia del hombre, cualidades que se poseían en el estado de naturaleza. Pero, como en ese estadio prevalecía el más fuerte y se vivía en permanente guerra de todos contra todos, se impuso acordar racionalmente desistir de esa libertad absoluta y declinar la autonomía incondicional en aras de convivir en comunidad. En esas coordenadas, la locución expresó la condición prejurídica y prepolítica de los derechos, transmitió la idea de que son implícitos al ser humano y el poder político no puede desconocerlos, condición que reconocieron los textos del primer constitucionalismo. Todos los hombres son creados iguales, son dotados de ciertos derechos inalienables, todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y poseen determinados derechos inherentes. El concepto de derechos públicos surgió en la Justpublicista alemana del siglo XIX a partir de los aportes de Jelinek sobre la teoría del estatus y la autolimitación del imperio-estado. Implicó el abandono del justnaturalismo y la adopción de la filosofía positivista, en tanto considera que son cualidades subjetivas que se corporizan jurídicamente frente al Estado. Jelinek consideró que los derechos tenían una dimensión formal subjetiva como cualidades que protegen intereses personales y otra material pública porque se concretan en el marco de la relación del ciudadano con el Estado. Es la potestad que tiene el hombre reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto se dirige a un bien o interés. En esta tesitura, los derechos nacen cuando el Estado reconoce jurídicamente una determinada prerrogativa individual que protege el bien. Esta capacidad jurídica reconocida por el Estado forma la potestad jurídica que tiene la capacidad de poner en movimiento al Estado a través del orden jurídico para concretar sus intereses. La locución legó las siguientes invariantes a la concepción moderna de los derechos. Protegen un bien o un interés individual, otorgan al sujeto titular prerrogativas que le permiten hacer o exigir del Estado un comportamiento abstinente, identifican la responsabilidad de los poderes públicos en su realización y se corporizan a partir de la tutela jurídica que reciben, la que otorga al individuo la facultad de exigir su cumplimiento. Con una perspectiva semejante se manejó la expresión libertades públicas en Francia. Los constructos derechos humanos y derechos fundamentales tienen data análoga pero contextos diferentes. Uno es fruto del consenso internacional y el otro tiene raíz constitucional. El primero se facturó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, redactada por una comisión integrada por representantes de Estados Unidos, Francia, Líbano, Chile, China, la Unión Soviética, Reino Unido y Australia, y fue aprobada por 48 votos de los 58 países que integraban en ese momento la Asamblea General de las Naciones Unidas. Compendió en 30 artículos prerrogativas básicas para la existencia humana. Este elemento, junto al hecho de que fuera gestado por las Naciones Unidas, la capacidad sugestiva del término y la sensibilidad que había dejado en la humanidad la revelación del Holocausto nazi, probaron que la locución se universalizara e incorporada avivadamente a la cultura jurídica y política. La categoría abrevia condiciones y condicionantes individuales, sociales, económicas y políticas necesarias para la vida del ser humano, las que son normativizadas por acuerdo de la comunidad internacional.
No sugiere un números clausus de figuras en perspectiva historicista, apunta que las demandas humanas se renuevan en cada época. Pérez Luño los definió como el conjunto de facultades, instituciones y prerrogativas que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, a las cuales deben de ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos. En ese sentido, tiene una dimensión deontológica porque condensa el plexo de valores que la comunidad internacional reconoce éticamente como imprescindibles para la existencia del hombre, transmitiendo un horizonte de moralidad. Pero se utilizan también para identificar un sistema de derecho positivo, y aunque la acepción incluye también aquellos supuestos en los cuales esos derechos humanos no están incorporados aún al derecho positivo, al derecho que existe. El concepto de derechos fundamentales fue introducido por la Carta Magna Alemana de marzo de 1849 y se instaló en la Publicista Europea a partir de su incorporación a la Constitución italiana del 22 de diciembre de 1947 y en particular a la Ley Fundamental de Bonn del 23 de mayo de 1949. Décadas después lo incorporaron Portugal en 1976, España en 1978 y posteriormente lo emplearon constituciones en Europa como Irlanda, Holanda, Suecia, Hungría, Moldavia y en América Latina, Bolivia y Colombia. Se señala que es el calificativo técnicamente más atinado porque subraya que todos los derechos son imprescindibles para una vida digna y sustanciales para el orden constitucional. Son fundamentales por su posición dentro del Estado constitucional como normas jurídicas supremas y se constituyen en presupuestos de validez material para la creación, interpretación y aplicación de otras normas del derecho infraconstitucional. Haberle anotó que son derechos públicos subjetivos que trascienden no solo por su significación para el individuo, sino también para su importancia para el logro del resultado colectivo. Ferraioli, pretendiendo una definición abarcadora que va desde la teoría, la dogmática constitucional y la filosofía política, destacó que los derechos fundamentales son adscritos a todo en cuanto a personas y se encuentran garantizados normativamente y son multidimensionales porque desarrollan la libertad, propician la igualdad material, tutelan las diferentes libertades personales y equiparan a las minorías, protegen al más débil y aseguran la paz. El término, podemos entender que los derechos otorgan un estatus al individuo que requiere una contraprestación por parte del Estado. También tutelan, bienes, intereses legítimos y valores del individuo. Adquieren una dimensión objetivo-proyectiva y se configuran a partir de su positivización constitucional y son indispensables, inalienables y tienen efecto expansivo sobre los poderes públicos e irradiación al derecho. Este sistema de valores se encuentra su núcleo en la personalidad humana que se desarrolla libremente en el interior de la comunidad social y en su dignidad. El efecto erga omnes implica asimismo que son eficaces y vinculantes, que el Estado está obligado a garantizar su avance continuo y efectividad progresiva, y que su eficacia se despliega verticalmente entre el Estado y horizontalmente entre particulares, y que la vinculación de los poderes públicos supone para la judicatura la interpretación del orden jurídico acorde con los derechos y aplicación de estos al tenor del principio pro homine para el gobierno, el respeto absoluto y la aplicación de políticas que efectivicen su realización. Para el legislador, la intervención cuando ello es mandato por el constituyente. La trascendencia de los derechos fundamentales conlleva, y este es el rasgo de cierre, la implementación de un sistema efectivo de garantías. La convivencia de las dos últimas categorías ha suscitado que se tratara de acotarse teóricamente sus márgenes. Al respecto, existen tres posturas fundamentales. La primera sostiene que son términos intercambiables en los que no existen diferencias raigales. La segunda considera que el término derechos humanos tiene un sustrato moral y se emplea para identificar a las figuras que se regulan en documentos internacionales, mientras que derechos fundamentales posee connotación jurídica y se utiliza para denominar las prerrogativas constitucionalizadas. Los autores plantean una relación discursiva entre ellos al sostener que cuando los derechos humanos se positivizan en el orden interno,
se convierten en derechos fundamentales. Se puede entender que derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el orden jurídico positivo y en la mayor parte de los casos en su normatividad constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada. Tertium Genus es un sector de la doctrina que sostiene una visión reduccionista al considerar que los derechos fundamentales son los relacionados con la vida y la libertad, enfoque que niega la universalidad e interdependencia de los derechos y su igual valía. Los derechos individuales fundamentales son derechos inmediatamente exigibles y frente a ellos los estados están obligados a un resultado, un orden político jurídico que los respete y los garantice. Los otros, en cambio, son exigibles en la medida en que el Estado disponga de los recursos para satisfacerlo. Ahora, hablando sobre la morfología de los derechos, la teoría se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX porque se delimitó elementos configuradores o constitutivos de un derecho, sujeto, objeto, contenido y límites. Los sujetos son dos: el beneficiario del ámbito de libertad juridificado, que es el sujeto activo, y el ente responsabilizado con asegurar las prerrogativas que conforman al derecho, que es el sujeto pasivo. En la visión del constitucionalismo liberal, el primero lo constituía el individuo y el segundo lo constituía el Estado. Esta ecuación se transformó paulatinamente con el entendimiento de que los derechos tienen también eficacia horizontal en relación entre particulares, la admisión de titularidad colectiva y difusa de algunos de ellos y el reconocimiento de que en la realización intervienen poderes públicos y entes particulares. El objeto de la dimensión de libertad que la norma refrenda, el bien, valor o interés legítimo que se tutela a favor del sujeto activo y que posibilita que ésta accione la norma a su favor, son los bienes, son datos social e históricamente vinculados a la experiencia vital humana que poseen objetividad y universalidad que hacen posible tanto su generalización a través de la discusión racional y el consenso como su concreción en valores. El contenido son las facultades que se desprenden del objeto del derecho, los atributos que lo concretan, el haz de prerrogativas que posee el titular y posibilitan realizar el ámbito de libertad rediseñado en el enunciativo normativo. El contenido del derecho está determinado por la definición que expectativas de conducta son el objeto del derecho, cuáles las facultades y poderes jurídicos a su disposición de su titular para su disfrute o para hacerlo valer frente al tercero. La teoría constitucional explicó inicialmente el contenido del derecho a través de dos círculos concéntricos, el contenido esencial y el contenido adyacente. Esta concepción tuvo la interrelación entre el constituyente y el legislador ordinario. El primero delineaba y el segundo terminaba de contornar. Con posterioridad, la doctrina reconstruyó esta noción y sostuvo que el contenido esencial quedaba expresado en la norma constitucional a partir de la correcta precisión del sujeto, el objeto y las prerrogativas que se tutelaban. Bajo este presupuesto, bajo este supuesto, el legislador ordinario no termina de contornear al derecho, sino que interviene solo cuando es llamado por reserva de ley con el propósito de desarrollar el enunciado de la norma jus fundamental. Los límites jurídicos son las restricciones impuestas al objeto mediante la exclusión de algún supuesto de su contenido o la prohibición del disfrute a su titular en determinadas circunstancias y constituyen reservas que se colocan al tiempo, modo o lugar o ejercicio de un derecho. La doctrina ha distinguido entre límites externos en sentido propio, internos o inmanentes. Los límites externos son las restricciones que el constituyente impone al ejercicio en circunstancias excepcionales. Los límites internos pueden ser positivos o lógicos. Los primeros son proclamados respecto del titular y los segundos o el contenido. Y en ambos casos son límites formales a figuras concretas. El límite interno lógico deriva de la coexistencia de los derechos, rechazando el ejercicio abusivo de uno en detrimento del otro. Muchas gracias.